A nuestra audiencia, bienvenidos a Puneños Exitosos. Hoy día tenemos el honor de invitar a un amigo y al mismo tiempo uno de los más grandes intelectuales de nuestra generación, de mi generación. Es quizás el más prolijo en términos de trabajos, de libros. Ha ganado el premio Copés, un premio de literatura sobre Gamaliel Churata, ya vamos a hablar sobre eso. Tiene varias facetas, tiene la faceta de poeta, pero también de intelectual y abogado, es docente universitario. No me refiero a Boris Espesúa Salmón, es de nuestra generación, ha estudiado en la Gran Unidad Escolar San Carlos y hemos coincidido en la escuela en la ESE, la Escuela Superior de Educación Profesional. Ya en ese entonces era, digamos, un poeta juvenil. De ahí él estudió en la Universidad del Cusco para luego hacer sus estudios de Derecho en la Universidad de San Marcos. Él también ha estudiado educación, ha hecho su doctorado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Boris ha publicado muchos libros, él está muy interesado en interculturalidad, tiene una producción realmente impresionante, libros publicados en Derecho, por ejemplo, tiene Ética de la Justicia, Igualdad y No Discriminación ante la Ley, del año 2004, tiene La Protección de la Dignidad Humana, Principio y Derecho Constitucional, tiene Filosofía del Derecho, tiene una producción, digamos, literaria de ya muy joven. La primera publicación se llama A través del ojo de un hueso, del año 88. Boris, te damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, amigo Antonio Jesús Santisteban, amigo Antonio Arestegui, por esta convocatoria y esta acogida a esta entrevista. Muchas gracias. Dante, tienes la palabra. Saludarlo a Boris, que después de tantos años lo vuelvo a ver, ¿no? Que son como 30 años, de pronto un poquito más. Y entonces, pues, es una alegría ver a amigos de hace tanto tiempo. Y por lo que has expuesto, pues, ha desarrollado el aspecto intelectual bastante, ¿no? Muchas gracias. Boris, bueno, empecemos hablando de ti. Tú has nacido en Juli, vienes de una familia, digamos, muy ilustrada, tu papá abogado, tu mamá profesora, tengo entendido. Háblanos un poco de tu infancia en Juli. ¿En qué momento llegas a Puno? Bueno, efectivamente yo soy el cuarto de 9 hermanos. Somos numerosos. En ese tiempo era poco normal tener familias numerosas. Sí, mi padre, que fue abogado y es también juleño, en los primeros años de mi infancia la pasamos en Juli. Yo estudié casi toda la primaria en Juli, porque allí trabajaba mi padre. Entonces, yo me nutrí bastante de lo que significa el ámbito rural, también al mismo tiempo la parte cultural, porque una de las cosas que jamás olvidaré es que permanentemente mi padre nos inculcaba la lectura desde muy pequeños, y también el interés por el arte. Yo recuerdo que visitaba amigos artesanos en Juli que hacían escultura, y también a muchas señoras que se dedicaban a la textilería, ¿no? Creo que ello, más lo natural de todo niño, de jugar en el campo, hizo que creciera mi amor por la naturaleza, por el mundo andino principalmente, ¿no? Ya para la secundaria, más bien, ya me fui a vivir a Puno, nos fuimos a vivir a Puno toda la familia, y pasé a la Gran Unidad Escolar San Carlos para luego pasar al ISETI. Fue pues un gusto allí encontrarnos, Jesús, en ese experimento de Juan Velasco Alvarado, que fue las Escuelas Superiores de Educación Profesional, ¿no? Desde allí ya empecé mi ruta de estudios académicos en San Marcos y en fin. Pero regresando un poco a la parte de la niñez, yo quisiera resaltar que considero muy importante el hecho de que a partir de las lecturas yo descubriera, todavía siendo muy niño,
dos cosas que me influyeron enormemente, ¿no? Primero, las primeras lecturas, ¿no?, que tuve con personajes como Julio Verne, por ejemplo, descubrirlo a un Valdelomar, con sus cuentos bastante motivadores. Después, leer a Eguren, ¿no?, que me gustaba mucho, su poesía simbolista, ¿no? Y además, algún detalle que no voy a dejar de mencionar ahora, fue ser amigo de Carlos Ramos Núñez, de Claro, Carlos Augusto. gran amigo jurista y también historiador del derecho que murió muy joven. Sí. Entonces, yo era en esos años compañero de carpeta de él y compartíamos muchas cosas que él tenía, sus enciclopedias. Y teníamos algo interesante, las recomendaciones de su padre, Augusto Ramos Zambrano, que nos daba lineamientos, por ejemplo, para poder un poco interesarnos en aquel tiempo por la historia, ¿no? Sus enciclopedias, ¿no? Nos hablaba de personajes de Puno, nos hablaba de Chupihuán Cayulo, de José Antonio Encina. Y desde allí empezó también el interés un poco por la tradición puneña, ¿no? Creo que eso fueron las cosas más sobresalientes, más saltantes de esta etapa de mi niñez y juventud. Excelente. Boris, tú ya tenías, cuando nosotros nos conocimos en el ESSEC, tú ya eras un poeta juvenil, o sea, mejor dicho, tú ya tenías una reputación y quizás, digamos, de poeta. Me da la impresión que alguna vez diste un recital, incluso en el Instituto Americano de Arte o en algún lugar así. ¿Cómo fue, digamos, tus inicios en la poesía en la ESSEC? Bueno, sí, efectivamente, yo desde muy joven ya comencé a construir poemas y también a publicarlos. Mi primer poemario en realidad salió cuando tenía 15 años. Ah, qué interesante. Y estaba justamente estudiando en la ESSEC. Y Claro. poemario, que se tituló El sentimiento en camino, hizo posible de que yo conociera a los poetas principalmente de la localidad. Y siendo así es que pude realmente cotejarme con muchos poetas que también ya escribían, bastante jóvenes, como también pude tener la posibilidad de conocer a poetas mayores, como fue el caso de Efraín Miranda, de José Paniagua Núñez, de Omar Aramayo, José Luis Ayala, de Gloria Mendoza, Percy Saga, ¿no?, que quienes me acogieron y me dieron bastantes recomendaciones para poder perfilar mi trabajo poético, ¿no? Claro que sí. Bueno, hablemos del ESSEC, porque aquí somos, digamos, 3 que hemos estudiado en el ESSEC. Y bueno, al menos para mí es mi alma mater, siempre lo paro diciendo. ¿Qué representa el ESSEC para ti? Bueno, una etapa muy bonita, porque además creo que fuimos nosotros pues los que servimos de conejillos de indias para los experimentos innovadores de la educación de aquel tiempo, ¿no? Que creo yo que tenía norte, los objetivos más o menos claros, porque recuerdo muy bien de que tenía que ver mucho con contenidos de la realidad social, con un poco cambiar esta metodología tradicional con algo participativo, de grupos, de debate, ¿no? Y me parece que esa parte fue bastante interesante, pero lo que creo que no se midió muy bien fue la parte en la que muy jóvenes nosotros ya tendríamos que escoger una profesión a la cual en realidad no estábamos premunidos ni preparados para hacerlo, ¿no? Ese fue mi propio caso, porque yo escogí construcciones y topografía, y más bien la ESSEC me sirvió para convencerme que yo era un hombre más de letras y no precisamente de números, ¿no? Claro, claro. Creo que eso es, y a mucha gente, ¿no? Porque es muy temprano, digamos. Esa es quizás la parte, como tú dices, ambivalente, ¿no? Pero, digamos, más allá de la ideologización de la ESSEC, digamos, ya como experiencia personal, la ESSEC te ayudó, digamos, ¿crees que fue digamos, un factor importante? Sí, yo rescato mucho
rescato mucho la influencia de algunos docentes como Walter Tapia Bueno o Alex Manrique, quienes me inculcaron el amor a las letras también, y por supuesto que eran profesores de literatura, de lenguaje, ¿no? Y que con ellos además estábamos un poco comprometidos en sacar a luz la revista de la ISEP. Entonces, estas cosas fueron bastante motivadoras porque a uno lo engarzan, digamos, en el apego a los libros, a las revistas, a la lectura, ¿no? Cosa que en esa línea siempre me he adherido yo a los quehaceres símiles o semejantes que había, ¿no? Esas Claro. cosas me gustaron, y además porque creo que ya nos trataban ya no como escolares, ¿no? A pesar de que teníamos una edad de 14, 15 años, pero yo recuerdo muy bien que no había un uniforme que tenía uno que encasillarse, ni tampoco la disciplina que normalmente hay en los colegios, que casi es militarizada, ¿no? Entonces en la Claro. ISEP había cierta libertad en ese sentido. Y había en lengua, lectura, resumen y comentario, ¿no? La forma crítica, digamos, de abordar, hacer un deslinde de una temática, ¿no? Impresionante. Para mí, digamos, la ESE y para mucha gente que yo conozco, pero también lo contrario, ¿no? He conocido gente que considera que la ESE, más que formarlo, lo ha deformado, ¿no? O sea, he conocido gente. Entonces, no siempre las experiencias no siempre son, digamos, estándares, ¿no? O sea, cada uno vive, digamos, de acuerdo a muchos factores diferentes la experiencia, ¿no? Pero bueno, entonces tú no conociste a Beto Cáceres, porque Beto Cáceres era quizás de un poco mayor, totalmente activo en cuanto, él fue el primero que me habló del grupo Orcopata, me empezó a hablar, o sea, él ya hablaba de Oquendo de Amá. ¿Tú te lo cruzaste en esa época a Beto Cáceres? Por supuesto, yo de que salió este primer poemario que te menciono, El sentimiento en camino, que fue un poemario, como diría Mariátegui, de sus primeros libros de su edad de piedra, que fueron poemarios un poco de búsquedas, de tanteos, ¿no? Experimentales. Yo lo encuentro y lo conozco a Alberto Cáceres, que también no nos diferenciaba mucho la edad, y fácil fue entablar una amistad con él, y además a través de él conocer al grupo Orcopata, ¿no? Porque él tenía fotos inéditas muy bien guardadas de los integrantes del grupo Orcopata, fotos que por primera vez yo descubría, ¿no? A personajes tan ilustres en Puno. Y algo interesante es que me mostró un número de la revista del Boletín Titicaca, ¿no? Que comenzó él a explicar sus bondades de esa revista, y algo que me sorprendió es de que José Carlos Mariátegui colaboraba en esa revista del Boletín Titicaca, y ese número justamente es el que me mostró Alberto, donde me decía, mira, quienes escriben aquí en esta revista, ¿no? Qué interesante, dije, y me quedé realmente deslumbrado, porque para mí fue de que Puno tenía pues un pedestal, tenía un sitial muy expectante, como lo sigue teniendo en la cultura peruana. Claro, claro. Bueno, Boris, tú primero vas a Cusco y luego anclas en Lima, en San Marcos. Yo te conocía sanmarquino, ¿no? O sea, en San Marcos estudiaste Derecho, ¿es así? Así es. Bueno, en el Cusco también estudié Derecho. Lo que pasa es que yo me voy a Lima por un asunto de tipo familiar, porque, bueno, en el Cusco estaba muy solo. Mi padre, que notó que esa década del Cusco, estamos hablando de la década del 80, era un Cusco que además estaba prácticamente cruzado con los temas de nuestros amigos, bueno, si podríamos llamarlos así, que estaban metidos pues en la guerra interna del Perú, ¿no? Es decir, Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Y en el Cusco era bastante fuerte eso. Creo que mi padre por ello es que eligió más bien que me optara por un traslado y que me viniera a Lima, porque además mis hermanos mayores residían acá, había ciertas condiciones para estudiar más tranquilamente, cosa que no fue tanto así, porque igual en Lima
siguieron también las medidas restrictivas, las paralizaciones. Fue una década realmente muy crucial, muy adversa, muy difícil para salir adelante y para estudiar. Claro, claro. Bueno, ahí es donde yo te vi. Nuevamente nos reencontramos a través de un amigo en común que es uno de los más grandes profesores de literatura, Oscar Limache, ¿no? Oscar Limache es quizás una de las personas más admirables. Él pudo haber entrado a medicina, ¿no? Pero prefirió entrar a literatura, ¿no? O sea, letras. Y tiene una profunda vocación por las letras y es un maestro brillante de la literatura, ¿no? Entonces, ahí nos conocimos. ¿Cuál fue la relación que tuviste con la editorial Lluvia, con Oscar Limache? Bueno, yo ya estando en el Cusco, tuve conocimiento de la revista Lluvia, que sacaban en Lima. Así que cuando llegué a Lima, realmente para mí no fue diferente de conocerlos, reconocerlos a ellos, porque se reunían todos los días viernes con el fin de conversar sobre proyectos editoriales, sobre poetas, escritores, etc. Entonces es así como conozco a todos los componentes del equipo Lluvia, ¿no? Esteban Quirós, Américo Mudarra, Edgar Álvarez, Oscar Limache, Pedro Escribano, ¿no? Y claro, con ellos entablamos una bonita amistad que por supuesto también incluía el hecho de colaborar con la revista Lluvia, y algo característico fue que la mayoría de ellos eran sanmarquinos. Así claro, que si no nos veíamos en el local de Lluvia, nos veíamos en San Marcos, ¿no? Entonces claro, fue una cosa muy interesante. Pedro Escribano había ganado el premio al mejor poeta joven en ese entonces, ¿no? O sea, era... Y bueno, y Enrique Velázquez y todo era del movimiento racero. Ahí estaba Carmen Ollé con sus noches de adrenalina, ¿no? Yo me acuerdo ese interesante, digamos, ese vanguardismo poético que dividía la poesía en dos etapas, la etapa antes de Hora Cero y después de Hora Cero, ¿no? O sea, era interesante cómo, digamos, conceptualizaban, digamos, la poesía, ¿no? Pero en fin, tú tienes la faceta entonces de poeta y de abogado, ¿no? O sea, ¿cuál es la que predominó en esos años en ti? ¿Cuál crees que te jalaba más? Bueno, diríamos que yo aprendí desde muy joven a conciliar esas líneas vocativas que tuve, ¿no? Es cierto que también tuve dificultades. Por ejemplo, una de ellas fue con mi propio padre, que me decía: mira, tú tienes que pensar que con la poesía no vas a vivir, pues vas a estar seguramente recitando en las calles y te arrojarán monedas, ¿no? Pero bueno, y también en parte tenía razón. Lo cierto es que como él era abogado, mira, me dice, a ver, piénsalo bien, porque tú tienes que parar la olla, tienes que de algún modo asumir tus responsabilidades, tendrás familia, etcétera, ¿no? Y creo que fue el mejor consejo, porque indudablemente también yo le puse punche, le puse fuerza a terminar mi carrera de abogado. Pero a la par yo era un alumno libre en el patio de letras de San Marcos, porque tenía como profesores también ahí en los cursos a muchos personajes de la literatura, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a Antonio Cornejo Polar, al propio Antonio Cisneros, a César Eduardo Zabaleta, a Marco Martos, Hildebrando Pérez, Pablo Guevara. Todos ellos han sido docentes, amigos, y también yo he sido alumno de sus cursos que impartía, ¿no? Entonces me repartí así entre clases de derecho, clases de historia, un poco de todo. Sí. Algo parecido a lo que hizo Carlos Augusto Ramos, ¿no? O sea, en eso quizás los dos tenían muchas cosas en común, ¿no? O sea, ¿era así? Sí, por supuesto, Carlos también, pero creo que al final a Carlos le ganó siempre el derecho, ¿no? Y la historia, ¿no? Además, la historiografía. Claro, la historia del derecho le ganó a él. Pero sí, yo creo que lo hizo válidamente, porque en esa parte, en el derecho, pocos han trajinado, pocos han desbrozado
cosas que son bastante muy importantes, ¿no? En mi Claro. caso, yo no sé si terminará jalándome más o absorbiéndome más la literatura. Creo que por ese camino voy, ¿no? Pero sin embargo, me gusta cosas que hacer en el derecho, por ejemplo, el tema de pluralismo jurídico, que yo soy ahí profesor principal en la UNA y he sido además el que de algún modo ha impulsado la inclusión de estos cursos en la currícula de estudios, ¿no? Entonces, ahí en la parte donde yo me he identificado más en la parte del derecho. De Entonces, eso vamos a hablar, Doc Boris, en la claro. parte, digamos, más. Es interesante ese tema, ¿no? Pero ¿cuál de tus libros, de tu producción, digamos, literaria, es la que más te gusta, ¿no? O sea, más allá, yo sé que quizás tú compartes, tienes una discrepancia con tus lectores, ¿no? Porque obviamente la visión de un autor es diferente a la de un lector, ¿no? Generalmente Sí, no es el fácil, sí. claro. No es fácil para un escritor decir de sus libros cuál fue más y menos. Sin embargo, sí creo yo de que obedecen a procesos, ¿no? Mis primeros libros han tenido que ser prácticamente necesarios para que vengan los siguientes, porque obedecen a etapas en las que yo estaba en formación, ¿no? Por ejemplo, del primer libro que te cuento de 15 años, luego también los otros libros que vienen a través del Ojo de un Hueso y el otro Tránsito de Amautas. Creo que hasta ahí fue mi etapa formativa porque Tránsito de Amautas sale cuando ya tenía 24 años. Consiguientemente fueron etapas en las que ya consolidaba un poco la poética o podríamos decir el estilo de mi poesía, ¿no? A partir luego de Tiempo de Cernícalo, que es un libro que ya sale casi a los 30 años. Luego 2002. vendrá el que ganó el premio Copé, Gamaliel y el Oráculo del Agua, Sí. Máscaras en el Aire, y el último que he publicado recientemente, que se llama Ajayo del Fuego y los Abismos. Yo creo que ya es la etapa de consolidación, la etapa donde ya se puede distinguir mi poética o mi estilo de poesía, y además también es una etapa donde yo ensayo algunos aspectos que sin, digamos, perder la línea, sin perder el eje, trato de coberturar, como es, por ejemplo, los personajes anónimos, la búsqueda de nuestra identidad, ¿no? Siempre expresado en el contexto andino, ¿no? Que para mí queda absolutamente claro que esa es mi adherencia, no solo en la poesía, sino también en el campo del derecho. Claro, claro. ¿Cómo nace digamos, esa vocación? Es quizás el hecho de ser juleño, de, digamos, la identidad aymara es muy fuerte, ¿no? O sea, hay muchos aymaristas que son hasta super hombristas, ¿no? O sea, no digo que todos, ¿no? Pero hay aymaristas que son super hombristas, ¿no? Entonces, es fuerte. Yo he vivido un año en Ilave, en Camicache, he hecho mi servicio rural y creo que tengo un kilometraje grande en relación a mucha gente, hablando con gente del sector aymara, que no necesariamente podría extrapolar a todos los aymaras, ¿no? Pero sí a los de Ilave, ¿no? Es un sector muy importante, ¿no? Pero, o sea, tu vocación por la interculturalidad parte por tu identidad juleña o de dónde viene? Bueno, tampoco yo no sé precisarlo muy bien, pero yo creo que es una acumulación de los factores que influyen en la personalidad de uno. Por ejemplo, uno de ellos puede ser las vivencias que tenía yo directamente en el campo, en la hacienda de mi madre, ¿no? En la que todas las vacaciones de todos los años nosotros estábamos 3 meses allí, ¿no? Y entonces ese interactuar con los ríos, con los animales, con los cerros, conocer a mis amigos que eran netamente hijos de pastores, ¿no? Eso indudablemente influyó bastante. Pero también influyó la lectura, y la lectura además un poco orientada de mi padre, ¿no? Que también nos hacía leer, por ejemplo, a José María Arguedas, a, digamos, escritores que tenían que ver un poco con el mundo andino. Entonces creo que eso calzó muy bien
al tener un poquito que delimitar o delinear, en mi caso, un poco la personalidad hacia eso, ¿no? Claro, claro. Y por supuesto que eso ya se comenzó a docenar o alimentar también con otras lecturas que posteriormente adquirí. Por ejemplo, si obviamente, ¿no? Uno va configurando su pensamiento a través de libros, etcétera. Y también a través, digamos, de maestrías, doctorados. Por ejemplo, tu doctorado en Arequipa, ¿cuál fue el tema de tu doctorado en la Universidad Católica Santa María? Sí, el tema de mi tesis para doctorarme fue el tema de la protección de la dignidad humana como derecho constitucional exigible. Ese fue el título. Es más, lo convertí luego en un libro, ¿no? Desmontando todo digamos, la estructura de la tesis. El año 2008, que está acá, sí. Sí. Principio y Derecho Constitucional, claro. Excelente. ¿Y qué libros crees que son, digamos, los libros que más te han impactado, que han influido en tu pensamiento, digamos, intercultural? Bueno, yo tuve la suerte, y hasta ahora en parte la tengo, de constituir un grupo cuando ya me comencé a sentar como profesional en Puno, porque yo después de San Marcos de titularme regreso a Puno, ¿no? Y esa era en realidad mi meta, porque yo considero de que uno tiene que estar en el lugar para poder escribir del entorno que quieres escribir, de hablar, como decía García Márquez, de tu aldea, ¿no? A partir de allí comienzas tú a visionar, a considerar las cosas que te rodean. Entonces, yo regresé a Puno exprofesamente, deliberadamente. ¿Para qué? Para hablar de Puno, ¿no? Para que pueda nutrirme mucho más todavía de las vivencias puneñas, de la gran diversidad, de la magia que tiene Puno, y eso volcarlo, ¿no? Entonces, encontré yo en Puno un grupo bien interesante, que fue el grupo que lideraba Percy Saga y que se llamaba Utaraya, y que este grupo de poetas, jóvenes, pintores también, ¿no? Lo que hacían era tener bastantes talleres de lectura sobre todo sobre puneños ilustres, ¿no? Y sobre peruanos ilustres también. De allí un poco la influencia de esas lecturas. Pero posteriormente, ya en esta década, al 2003 y para adelante, yo formé parte de un grupo que se llama Pluralidades. Casi la mayoría estaba conformada por antropólogos. Y ahí sí definimos un tema de debate que fue la interculturalidad y la descolonización. Eso para mí fue gravitante, y además que coincidió mucho con los cambios que se daban en Ecuador, en Bolivia, donde ellos cambiaban, por ejemplo, su forma de Estado por estados plurinacionales, y también por sus sistemas jurídicos, ¿no? Que fue ahí donde se instauró los pluralismos jurídicos. Entonces eso para mí fue importante, impactante, y creo que consolidó mi inclinación a la interculturalidad. Excelente. Boris, tú escribiste un libro que se llama Nudos y Voces de la República, ¿no? Ahí hablas de Mariátegui, tengo entendido, ¿es así? Sí, bueno, ahí está, hay una presencia de Mariátegui, sobre todo de la propuesta de la peruanidad, ¿no? Claro. Una pregunta sí. que yo siempre he tenido, ¿no? Sobre Mariátegui, ¿no? Ya que tú has hablado hace un poco sobre el tener, digamos, el hacer un trabajo de campo para conocer la realidad. Pero Mariátegui tenía una limitación física, ¿no? O sea, Mariátegui viajó a Italia, conoció Italia, escribió cartas de Italia, la escena contemporánea, etcétera. Pero Mariátegui no conoció el Perú andino, ¿no? O sea, ¿cómo tú desde tu visión, ¿no? O sea, ya hablando de Mariátegui, ¿cómo construye, digamos, su concepción del Perú? ¿Quiénes crees que son los que lo nutren de información para que Mariátegui sea, digamos, el ensayista, digamos, más brillante de la izquierda en el Perú? Bueno, yo creo de que definitivamente estamos hablando de un genio, ¿no? De una persona extraordinaria, porque no olvidemos que Mariátegui también fue autodidáctica.
autodidacta. Él nunca terminó la primaria de estudios siquiera. Sin embargo, a pesar de ello, él se dedicó solamente a la lectura, ¿no? Y fue un lector voraz, como lo recuerdan sus biógrafos. Yo creo que Mariátegui se informó muy bien del Perú a través de todo lo que le llegaba a él, revistas, personas que lo visitaban, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Puno, ¿no? Ezequiel Urbiola, muchos personajes como Francisco Chuquiguán Cayulo, el propio Juan Bustamante, lo buscaban a Mariátegui. Y ellos le llevaban revistas de Puno, ¿no? Gracias a ellos es que conoció el Boletín Titicaca, por ejemplo, ¿no? Y fue uno de los impulsores, de los animadores de esa revista, del grupo Orcopata, ¿no? Hace poco salió Las cartas de Mariátegui con Gamaliel Churata, por ejemplo, y ahí está evidenciado efectivamente la relación muy intensa que tuvo Mariátegui con Puno, ¿no? Por ejemplo, muy pocos conocían a Inocencio Mamani, y Mariátegui en sus 7 ensayos habla de Inocencio Mamani. Entonces, yo creo que se trata de una persona, en el caso de Mariátegui, de los grandes intelectuales del siglo XX, ¿no? Que creo que es un ícono para el Perú, y que es extraordinario la capacidad interpretativa que él tenía y la forma de acercarse, ¿no? Sin, como dices tú, efectivamente, sin hacerlo físicamente, pero a través de los textos, a través de las producciones, a través de revistas, a través de los amigos, ¿no? Que él convocaba, ¿no? Eso es lo ¿Tú crees que es posible, ¿tú crees que es posible acercarse a la realidad solamente a partir de los libros? Porque a mí la primera parte que tú hablaste, me estoy plenamente de acuerdo contigo. Tú decidiste ir a Puno porque obviamente es a través del trabajo de campo que uno conoce la realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿no? Yo también, cuando me gradué de médico, yo estudié la realidad médica andina, estudié la nosografía andina, aymara, el jalpajapisca, nimocairusca, mancharisca, me sabía todos los yatiris, pero cuando fui ahí, ninguno de los libros calzaban con la realidad, ¿no? O sea, la realidad es más compleja que los libros, ¿no? Y los libros son solamente referencias que no pueden ser descontextualizados, ¿no? Porque Mariátegui vivió, obviamente, o sea, Mariátegui fue brillante porque hubo un Pedro Suárez, quizás un González Prat, la Asociación Proindígena, Valcárcel, o sea, mejor dicho, Mariátegui responde a mucha gente brillante de su época. Él es un compilador, es un gran ensayista, pero no es un genio, ¿no? Porque el genio no puede ser, digamos, una persona que solamente es un carismático con la escritura, pero nada más, ¿no? Entonces yo la pregunta que te hago, ¿tú crees que Mariátegui tiene vigencia todavía en el Perú? Yo creo que sí, Mariátegui tiene vigencia y ciertamente hay muchos postulados de Mariátegui que siguen siendo tareas pendientes, siguen siendo desafíos y siguen siendo además rutas para seguir. Yo solamente te menciono un libro como Peruanicemos al Perú. En este libro, Mariátegui lo que dice es: el Perú no será viable, y eso es textual, si nosotros nos alejamos de nuestras matrices culturales, ¿no? En una otra parte, Mariátegui habla de que la única forma de realmente llamarnos peruanos es impulsar los consensos de sentido común, ¿no? Si nosotros vamos a querer segmentar entre nosotros a otros peruanos, no nos vamos a unificar, cohesionar y no seremos realmente la sociedad que queremos ser, ¿no? Entonces, la única forma es ir juntos, ¿no? Aceptarnos como somos. Plenamente de acuerdo, pero ¿Mariátegui era marxista en ese sentido o era soreliano? O sea, ¿o era gramsciano? ¿Qué cosa era Mariátegui? Bueno, yo creo que un poco de lo que tú dices, pero más inclinado me parece a Gramsci, cotejando textos de Gramsci de un socialismo no radicalizado, no reduccionista, no tan dogmático. Creo que ahí calzaría mejor Mariátegui con Gramsci, ¿no? Que Gramsci además le da un gran peso a la parte de la cultura, a los estudios universitarios, y hace además invocaciones, exclamaciones, yo diría,
para que la juventud se comprometa, ¿no? Con temas que además ahora resultan ser bastante actuales, como es, por ejemplo, el retomar el sentido de la ciudadanía en su sentido abierto, ¿no? De hacer del ciudadano alguien que tenga que convocar, ¿no? Alguien que tenga que aglutinar, alguien que se preocupe por el bien común. Y creo que eso es un factor importante, porque además yo lo desarrollo en este libro, Nudos y Voces. En este libro, perdón, lo que digo es de que la ciudadanía y la nación son tareas pendientes a construir. No tenemos una nación porque no somos cohesionados en el Perú, y el ciudadano en el Perú es un ciudadano no clasificado, ¿no? Porque tenemos ciudadanos de primera, tercera, etcétera, unos que tienen hiperderechos y que se podrían decir que son muy ciudadanos, y como que también tenemos compatriotas que tienen déficit de derechos y que les falta carta de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, yo en Puno, ¿cuál de ellos sería? Bueno, pero es que tienes la suerte de tener familias que están situadas en Puno, bueno, que estaban situadas, creo que ahora ya no hay familiares tuyos en Puno. O sea, en Puno yo sería un paria, ¿no? Porque yo soy un neoliberal, soy el hijito de papá, soy el, digamos, el misti, o sea, estaría discriminado, ¿no? Es muy posible que si yo postulara a la universidad, digamos, no entraría, ¿no? O sea, mejor dicho, yo creo que en Puno absolutamente yo he visto la inclusión social, que es impresionante, y de eso me siento totalmente orgulloso, ¿no? Porque yo he visto las listas de los estudiantes a la Universidad de Puno. La mayoría son de apellidos peruanos. Entonces, la sociedad de escritores, en la universidad no hay, digamos, mejor dicho, yo en Puno sería un paria, es lo que yo creo, ¿no? O sea, yo no tendría ningún derecho, no tendría ningún privilegio sobre la mayoría de muchos puneños. Bueno, también es cierto de que en realidad, pues, los fenómenos que surgen de las transformaciones de lo indígena, de lo indio, a lo cholo, a lo chicha, a lo mestizo, en realidad son procesos que se dan en ciclos. Incluso eso incluye el racismo a la inversa, ¿no? De que muchos, digamos, emergentes que surgen, ¿no?, de las matrices culturales originarias, al final son los que discriminan. También en Puno efectivamente se da esos fenómenos, ¿no? Pero hay que entender que son también etapas y que no solamente se dan en Puno, se dan, yo creo, en todas las zonas, como el caso de Bolivia también, que tienen ese componente andino, ¿no? Pero que son también expresiones de su propio ser, ¿no? Justamente Mariátegui también hablaba de eso, ¿no? ¿Por qué, se preguntaba Mariátegui, ¿no? Existe en los Andes una gran tendencia al alcoholismo, decía. ¿Por qué? Porque es la única forma en que ellos se desatan, ¿no? Desatan sus nudos. Es la única forma en que se sienten, por lo menos en algunos minutos, un poco empoderados, ¿no? Quizás ese poder que nunca lo van a tener, ese poder que siempre ha sido de algún modo despojados, ¿no? Claro, bueno, hay Boris, cosas ahí que están todavía intricadas, no es fácil, es bastante complejo. Muchos sociólogos se han acercado en el Perú de entender estos fenómenos. Claro, Boris, mira, yo lo que pienso es lo siguiente: Mariátegui vivió un siglo diferente al que vivimos nosotros, ¿no? O sea, fue a comienzos de los 1900, ¿no? Yo creo que igual Gamaliel Churata y muchos, digamos, intelectuales, digamos, quizás Vallejo, ¿no? Vallejo o Kendo de Amar. Una época donde la izquierda era, digamos, era el movimiento de las causas justas, y donde el marxismo todavía no había llegado, recién llegaba al poder, y el marxismo era muy atractivo en términos de justicia social, del socialismo científico y, digamos, muchos aspectos que lo hacían realmente como una doctrina moral. Pero luego de eso, el marxismo llegó al poder. Han habido 50 millones de personas que han muerto, más que los nazis, por efecto, solamente por presos de conciencia. No hablo de los muertos por el gran salto delante de Mao, o sea, toda la, digamos,
industrialización, digamos, en la Unión Soviética. Tú, digamos, que eres un abogado humanista, que hablas de la otredad, hablas, digamos, ¿tú crees que el marxismo como doctrina, que fue el que asesinó a esa gente, porque yo no creo que fue en unas cuantas personas, fue una doctrina de la lucha de clases, del odio, de las fuerzas motrices de la historia, de la violencia revolucionaria? ¿Tú crees que ellos le podríamos hacer un Nuremberg para, digamos, juzgarlos? Ya no, digamos, porque la mayoría han muerto, pero moralmente, como una suerte de un juicio moral, un Nuremberg hacia el marxismo. Bueno, mi punto de vista es que creo yo que ha hecho demasiadamente daño dogmatizarnos nosotros, y ha hecho daño sobre todo a la izquierda peruana, ¿no? Creo que en realidad lo que se profesaba de que nosotros deberíamos ser autonomistas, autodeterminativos, inclusive en la política, nunca fue aplicado, ¿no? Siempre fuimos calco y copia de lo que hicieron otros países, de lo que pensaron otros personajes. Y creo que eso nos ha hecho mucho daño. Y ha hecho daño también a la política y sobre todo a la izquierda en el Perú, el hecho de alejarse de la cultura, ¿no? De segmentar, ¿no? De que los intelectuales estaban por otra ruta y los políticos en otra ruta. Yo creo que allí esos desencuentros fueron catastróficos para nosotros, ¿no? Qué bien, Boris, qué excelente que alguien de la izquierda lo diga. No es la primera vez que alguien, yo le he hecho varias preguntas a muchas personas y, bueno, han evadido o me han contestado. Yo creo que tú eres el primero que, digamos, que lanzas, digamos, un hito en el sentido de encontrarnos como peruanos, ¿no? De, digamos, tener empatía en el sentido de que ambos hemos podido cometer muchos errores, pero bueno, el reconocerlo es un acto, digamos, de hidalguía y es algo que te enaltece como intelectual. Te felicito realmente. Bueno, Dante, primero a Dante le damos la palabra, luego a Lucio. Bueno, Boris, en primer lugar, felicitarte porque estás rompiendo una cáscara horrenda que es el dogmatismo. Y eso me parece fabuloso porque excelente, en la medida que el ser humano se convierte en un ser dogmático, esa cáscara lo absorbe tanto que hace que se pudra adentro y pierda su esencia de los ideales que buscaban en el fondo, ¿no? En ese sentido, creo que va mi felicitación, porque creo que uno de los males que aqueja a Puno es ese dogmatismo, no solo ideológico, sino racial inclusive. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Puno y encontrar una barrera que, porque tienes un apellido diferente, en color de piel no soy muy diferente, en tamaño tampoco, pero por el solo hecho de tener un apellido diferente encuentro una muralla que hace que de antemano tú tengas la de perder incluso. Y te digo como abogado. Entonces, creo que has tocado un punto interesante y ahí va mi pregunta. ¿Crees que ese fanatismo racial e ideológico que hay en Puno lo está perjudicando? Sí, indudablemente que sí, porque de todas maneras no es pues algo constructivo, no es algo que digamos nos pueda permitir niveles de progreso, ¿no? Entonces, contrariamente, son cosas que nos desdibujan, nos retrasan y al final son bastante perniciosos y hasta perversos, ¿no? En ese trabajo hay que también contribuir para que se reflexione mucho, ¿no? Y eso es nuestra tarea, por ejemplo, en el caso de nosotros como docentes, hacerlo a nivel de los espacios universitarios. Sin embargo, también hay que decir de que indudablemente no son, felizmente,
una considerable cantidad de personas que están, digamos, absorbidas por eso, ¿no? Muchas veces son personas que ya tienen cierto perfil, por ejemplo, de dirigentes, por ejemplo, de personas que ya se han acostumbrado a medrar de la política, ¿no? Aprovecharse de estos espacios. Entonces, pero no todos son así y lastimosamente también entre ellos ya comienzan a atacarse, digamos, a polarizarse un poco, ¿no? Ese fue el caso, por ejemplo, de la muerte de Cirilo Robles, en el famoso alcalde que pasó tristemente a la historia por la forma como murió, pero al final fueron pugnas de intereses creados entre ellos, entre dirigentes, ¿no? Y que también de algún modo estaba muy cerca a cuestiones de corrupción. Entonces, al final eso fue, y eso fue lo que enardeció además a la masa aymara, ¿no? Que al final dijeron, todos se van, ¿no? Y, por supuesto, encabezaba en ese tiempo pues el alcalde Cirilo Robles, que fue el que pagó el pato, podríamos decir, de todas esas malas maniobras corruptas, ¿no? Que entraron muchos a eso, a pillar. Entonces, ese trabajo nos cuesta hacer indudablemente. Son situaciones que, como hace un momento yo llamaba fenómenos, que tenemos que lidiar indudablemente, ¿no? Que tenemos que cambiar. Claro, antes de darle al uso que ahorita él entra para hacer las preguntas, solamente quiero un comentario, Dantecito, perdóname. Yo pienso que Cirilo, él había ganado las elecciones con un margen mínimo, pero él creía tener el 100% de los votos, ¿no? O sea, porque ese es el problema de la democracia, ¿no? A veces el creer de que uno, porque ha ganado, digamos, tiene el poder absoluto para decidir, ¿no? La democracia es un acto de lo que tú estás promoviendo, Boris, diálogo, de negociación, de consenso, de lo que tú dices, la empatía. Es eso, en forma dinámica, ¿no? Tú no puedes que porque has ganado un poco, a ti te da el derecho absoluto, como que fueras un monarca, digamos, de decidir, ¿no? Y ese es el problema de Cirilo, ¿no? Porque al fin de cuentas, a pesar que él había ido a la Universidad de Puno, a pesar que había estudiado ahí en la Universidad de Puno, él no tenía bien claro el concepto de lo que significa la democracia. ¿Es así? Así es. No, estamos de acuerdo. Y bueno, solamente añadir a ello, si me permiten, lo siguiente, ¿no? Indudablemente, lo decía, de que también hay, esta cuestión de la política que está en crisis para mí, un poco se ha envilecido, ¿no? Porque no solamente se replica, digamos, a través de ese fenómeno de los que se empoderan y los que creen conseguirlo todo si tienen un cargo, ¿no? Y que efectivamente comienzan a mostrarse incluso más virulentamente corruptos que otros, ¿no? Sino que ahí se ha reproducido toda una cadena que se da a nivel de todo el Perú, de que la política sirve para eso, ¿no? De que las ideologías se dejan a un lado y el aprovechamiento político es lo que finalmente prima, ¿no? Esas cosas también tienen que ver con un contexto mayor que es pues la crisis política que vivimos. Claro. Bueno. Yo quería preguntarte, y creo que un poco vas a coincidir con este grupo que se ha formado desde fuera, indudablemente, en que la labor que se tiene que hacer es llamar la atención de los puneños a fin de que sientan que uno se puede desarrollar como persona, como profesional, como familia o como población en general, ¿no? Y en ese caso, yo llamo un poco también la atención, es que deberíamos de poner fortaleza. Por ejemplo, tú eres abogado, yo he ido a Puno y la verdad que me he escandalizado del nivel de corrupción que existe dentro del Poder Judicial. Y si vemos la composición de jueces, la mayoría pues son nuevos, han ingresado recién, pero tienen ese esquema de podredumbre que por 2.000, 3.000 soles o 10.000 soles tuercen todo.
Es más, inclusive en un escrito yo le decía a un fiscal, usted ha torcido la justicia por estas razones y por 10.000 razones más, porque yo había tomado conocimiento de cuánto era la coima que había recibido, ¿no? Y entonces, eso yo lo tomo como anécdota, pero creo que está encallando un tema muy, muy importante dentro del esquema funcional de lo que es uno, ¿no? Claro, Dantecito, de eso hoy día vamos a reunirnos para hablar sobre la corrupción y vamos a, digamos, a buscar, digamos, las líneas para luchar contra la corrupción. El objeto de mi pregunta era para preguntarle a Boris, desde esas plataformas intelectuales, ¿qué se está planteando sobre este tema de la corrupción, de la mala política, el dejar de lado ideologías que, buenas o malas, enaltecen al hombre, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo podríamos contribuir a eso? Ese es mi punto final. Bueno, nosotros en la docencia universitaria estamos trabajando en lo que realmente está en nuestras manos, pero me permito darte una opinión general que yo creo que los gobernantes en el Perú no han tomado el toro por las astas frente a la lucha contra la corrupción. No hay una política de Estado real, eficiente, presupuestada, en la que además de comprometer no solo al gobierno, comprometa a la sociedad civil, ¿no? Entonces eso es algo que hay que reconocer que estamos realmente mal, ¿no? Ahora, a nivel de la universidad, concretamente, seguimos insistiendo nosotros en fortalecer la ética. Hemos sido nosotros impulsores en la misma universidad que se forme, por ejemplo, una defensoría universitaria, comités de ética, ¿no? Que tenga que trabajar de manera muy clara para, digamos, perseguir a la gente que comienza a tener, pues, inconductas, ¿no? Ya sean de profesores, estudiantes, etcétera. Y eso creo que es de alguna manera es un poco el avance que se puede dar en la universidad. Ahora, pues, los temas de ética muchas veces están devaluados, ¿no? La gente ya no quiere escuchar a alguien que hable de ética, es como que hablar un cura, ¿no? Con un discurso del siglo XVIII. Entonces, ahora lo que queremos nosotros impulsar es más bien una ética práctica, una ética pragmática, ¿no? Donde se vea resultados, ya no teorizar mucho, ¿no? Porque esa es la única forma de poder combatir de manera más o menos clara respecto a cómo prevenir en parte esta proclividad hacia la corrupción, ¿no? Claro. A mí me parece que el tema de la corrupción es un asunto muy serio, muy vertebral en el Perú, pero que lastimosamente no se toma en serio por quienes deben de tomarlo, ¿no? Y eso es grave. Vamos a hacer, hay muchos temas muy, muy interesantes que queremos abordarlos todavía. Le damos a Lucio la palabra. Tu micrófono, Lucio, está desactivado. Boris, mucho gusto de saludarte. Estuvimos en la ESEP y tenemos personajes conocidos como el grupo Orcopata, en el cual figuraba mi abuelo Mateo Jaica, que tenía lazos muy fuertes con Gamaliel Churata, con Mariátegui, con todos ellos. Y también lo conoces a Omar Aramayo, a mi tío Jorge Luis Ayala. Entonces todos esos lazos hacen que tengamos lazos que nos unen. Lo que quisiera que esclarezcas es la pluralidad jurídica. Lo que verdaderamente, quieren transmitir por ello. O sea, qué es lo que nos puede aportar como puneños y cuáles serían los factores que pueden dar positivismo a ese tipo de
pluralidad? Buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, claro. Gracias por la pregunta, amigo Lucio, y también sí, recuerdo mucho habernos conocido y tenemos pues además un eje común que es hacer algo por Puno, los compromisos por Puno. Yendo a tu pregunta para dar una respuesta puntual, el pluralismo que se propugna no es sino la coexistencia de formas de justicia, ¿no? Muchas veces uno cree que los que estamos abrazando esta propuesta del pluralismo va a desterrar a la justicia ordinaria, a la justicia oficial. Y no es así, es más bien contrariamente, la vamos a fortalecer, ¿no? Pero lo único que se quiere con el pluralismo en el Perú es que se reconozca una deuda histórica, ¿no? La cual es de reconocer las formas de justicia originaria que existen de facto, es decir, de hecho, en todo el territorio nacional, ¿no? Ya sea en Puno, en la Amazonía, en el norte, en todo. Entonces nosotros tenemos alrededor de casi 4.000 comunidades nativas y campesinas reconocidas por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Y este reconocimiento hace pues de que no sea algo pequeñito, ¿no? No es una minoría que hay que soslayarla, hay que considerarla, ¿no? Es más, nosotros tenemos alrededor de 6 millones de peruanos que hablan idiomas nativos, que tampoco no es para soslayarlo y para decir es una cosa minúscula, no. ¿No? Entonces, se tratan de realidades en las cuales nosotros no podemos cerrar la vista, no podemos seguir poniéndonos un velo, ¿no? Y la propuesta para que haya un pluralismo jurídico en el Perú es simple. Nosotros somos una sociedad heterogénea, diversa, multicultural, tanto social como culturalmente, y esa es la razón por la cual se tiene que instaurar el pluralismo jurídico en el Perú. Porque no podemos tener una sola justicia ordinaria, monista, unitarista, que segmenta a nuestra población. Consiguientemente, eso es una de las razones poderosas para que el pluralismo se instaure, ¿no? Y perfecto, ya no podemos tampoco nosotros seguir diciendo de que allí la justicia comunal, allá ellos, nosotros no, pues no tenemos otra justicia. Pero no, tampoco pues, se puede hacer eso porque seguimos nosotros dejando en el patio trasero a esa otra justicia que históricamente ha clamado a gritos ser reconocida y protegida, ¿no? Mira, que ya es hora de decir un basta. Jurídica, no sé si tú tienes ejemplos de algún país que lo aplica. Por supuesto, sin ir muy lejos, tenemos a Bolivia, tenemos a Ecuador, tenemos si hablamos de un pluralismo unitario, tenemos a Colombia y a México, ¿no? Ahora, no solo se da en Latinoamérica, ¿no? El pluralismo viene desde también las matrices europeas. No olvidemos la Escuela Histórica del Derecho, que también propugnaba el pluralismo en Italia, ¿no? Y también se dan allí algunos como juristas como Haberli, Santi Romano, el propio Norberto Bobbio, por ejemplo, que postulaban a un pluralismo desde Europa, ¿no? Pero más allá de eso, el pluralismo que queremos nosotros instaurar en el Perú es un pluralismo que recoge también las influencias foráneas, pero toma en cuenta también, por ejemplo, la filosofía andina, la cosmovisión andina, porque, por ejemplo, el sentido comunitarista que nos viene desde nuestros ancestros es parte de la justicia comunal, ¿no? Que todos sabemos que la justicia comunal se resuelve en una asamblea, ¿no? Y allí Boris, me dejas no hacer es una vertical como la ordinaria, ¿no? No, está bien. La justicia es gratuita, la justicia comunal es más rápida, ¿no? Es menos corrupta. Por lo tanto, hay muchas cosas que podríamos aprender y que nos podrían servir más bien para la justicia ordinaria si tomamos como ejemplo la justicia originaria. Ya, bueno, perdona que te corta, Boris. O sea, en el caso de Bolivia, yo tengo entendido que
el pluralismo jurídico, la justicia plurinacional es un fracaso, ¿no? Es un fracaso, primero porque no tiene la cobertura, ni siquiera el Estado plurinacional le ha dado la cobertura que merece, ¿no? O sea, mejor dicho, si tú analizas, ¿no? O sea, por ejemplo, la mayoría de los campesinos quechua aymaras o de todas las comunidades guaraníes en Bolivia no optan por... Estamos hablando de casos, digamos, que podrían ser reconciliación, porque obviamente el derecho penal no actúa, digamos, en ese aspecto, ¿no? Son casos, digamos, que podrían descongestionar, digamos, la carga procesal que hay en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, la carga procesal en Bolivia es brutal, creo que son 3.000 casos por juez, ¿no? O sea, el Estado plurinacional de Bolivia invierte 0.28 del PBI en todo el poder judicial y 1% en la Marina de Guerra de Bolivia. No, o sea, eso te dice cuál es el grado que tiene el Estado plurinacional respecto, digamos, el desprecio por la justicia, ¿no? Porque obviamente, si es que hay, digamos, todo ese proceso en Bolivia, ¿no? O sea, la justicia plurinacional, que yo la miro, digamos, con mucha simpatía en muchos aspectos, porque creo que sí podría descongestionar en algunos casos, digamos, la carga procesal. Pero en Bolivia está totalmente subestimada. O sea, mejor dicho, está subestimada. ¿Por qué? La mayoría de los bolivianos no optan por la justicia comunitaria. Quieren, digamos, la vía regular, ¿no? Quieren litigar. O sea, es parte también de su cultura, ¿no? La cultura del litigio, ¿no? Para empezar. Segundo, por ejemplo, el caso que se ha estudiado muy bien es en Chile, ¿no? Con la justicia mapuche. En la justicia mapuche, digamos, ya en términos antropológicos, ¿no? O sea, aproximadamente el 80% de los procedimientos de la justicia mapuche son considerados como violación a los derechos humanos en la justicia ordinaria, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer, para un mapuche, una persona puede morir solamente de 3 causas, o de vejez, o de parto, o en la guerra. Y si es que una persona muere, por otro es porque hay alguien que le ha hecho un daño. Entonces, ¿sabe la comunidad la que se encarga de acusar a uno o dos? Y eso es, digamos, incluso con la pena capital. O sea, en la justicia mapuche, o sea, mejor dicho, el hombre puede tener 28 mujeres, o el hombre puede tener, digamos, decidir sobre la vida de su esposa y de sus hijos. Entonces, te estoy hablando de libros digamos, de pluralismo jurídico. Entonces, el caso, por ejemplo, de Chile, en la nueva Asamblea Constituyente, el pueblo mapuche ha votado en contra de la renovación constitucional. Entonces, estamos hablando, digamos, de una linda retórica, de una excelente retórica de justicia plurinacional, que, digamos, pero que en las experiencias latinoamericanas, digamos, han fracasado. Y en la experiencia, y mejor dicho, incluso el Estado plurinacional es una creación europea. Mejor dicho, hay una contradicción entre eso y, digamos, lo que tú pretendes, que es la descolonización, ¿no es cierto? Porque obviamente, si tú analizas cuál es la idea digamos, del Estado plurinacional, en el caso de España, es la independencia de Cataluña. Pero Cataluña es una región que contribuye con el 20% del Producto Bruto Interno de España, cuando nuestros pueblos originarios no representan menos del 1%, tienen otro tipo de características. Pero o sea, mejor dicho, lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo construir, digamos, una retórica, porque es una retórica bonita, suena bonita, porque digamos, tiene una concepción, digamos, al menos para Puno, en el sentido, digamos, digamos, es reivindicativa, es, digamos, indigenista, porque en el Puno todos somos indigenistas, pero ese tipo de cosas se saldan en la acción, con los resultados. ¿Tú tienes alguna otra experiencia aparte de Bolivia donde, digamos, la justicia plurinacional ha triunfado? Bueno, te quiero decir de manera alturada, apreciado Jesús, que no estoy de acuerdo contigo en tu apreciación, okay. Porque primero que por la cercanía que tenemos nosotros con Bolivia y que más o menos frecuentamos el estar en el espacio boliviano, no vemos que haya fracasado el pluralismo jurídico. Yo he sido invitado varias veces a la Universidad de San Andrés y hemos ido varios puneños, varios juristas allá.
y hemos podido constatar en cosas simples el cambio que se ha dado a partir de lo plurinacional, ¿no? Por ejemplo, entrar a un restaurante y ver en primer lugar un letrero que dice grande ahí: todos tenemos derechos iguales. Acá no hay ninguna forma de discriminación ni de nada, ¿no? Ver, por ejemplo, de que las comunidades indígenas en el Perú están subsidiadas de la compra de medicinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que nosotros podemos comprar, por decir, como, qué sé yo, una medicina como una amoxicilina, ¿no? En Bolivia, el indígena paga la mitad, ¿no? Yo creo que son cosas pequeñas donde sí se ha dado a partir del gobierno apoyo, ¿no? Y apoyo así real, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos exclusivamente de lo que significa el pluralismo jurídico, es cierto que el pluralismo jurídico tiene que pasar por ciertas fases, ¿no? Evidentemente a nadie se le va a cambiar la mentalidad de la noche a la mañana, ¿no? Y es más, mentalidades que han sido históricamente subordinadas, ¿no? Siempre han sido supeditadas, ¿no? Y por lo tanto, es cierto que al comienzo, cuando se dio la Constitución boliviana en el 2007, en realidad, pues los bolivianos todavía no entendían este tema del pluralismo, ¿no? Y siempre se supeditaban a la justicia ordinaria, ¿no? Pero esto ha venido cambiando paulatinamente. Estamos hablando de más de una década ya, que ya va teniendo 15 años la Constitución, y los procesos se han ido consolidando, ¿no? Entonces ya ahora hay gente que sí sabe muy claramente optar por un tipo de justicia, ya sea la originaria o la ordinaria, ¿no? Entonces, Boris, ¿me permites, Boris, solamente una pausa? Una pausa. No, te digo una cosa, la referencia es bien clara. Tú lo conoces a Pedro Richer, que es digamos, el asesor del presidente Arce, que es el vocero del Estado Plurinacional. Él es un diálogo con María Galindo, que es trotskista de izquierda, que tiene un programa, Radio Deseo. Tú puedes poner ahí, ¿no? Puedes poner en YouTube Estado Plurinacional. Es un diálogo muy franco, ¿no? O sea, de ahí, digamos, en eso es bien claro. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace María Galindo a Pedro Richer es: ¿cuál es la diferencia entre un Estado republicano y un Estado plurinacional? Y te vas a dar cuenta que es gaseoso. Es, digamos, muy, muy gaseoso. Pero Richer no ha podido responder. Y cuando tocan el tema de la justicia, digamos, plurinacional, él le reconoce que los logros, o sea, ¿cuáles son los logros? O sea, la territorialidad, son 7 comunidades reconocidas territorialmente, 7 en el Estado plurinacional. ¿Cuáles son los procesos? O sea, mejor dicho, son cosas, son pequeños detalles que son, vamos, de tipo simbólico. O sea, son de tipo simbólico. Y la prueba de todo esto, Boris, es que Bolivia es uno de los países con la peor justicia en América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido en abril, ha ido a Bolivia y ha emitido un informe. Realmente es un país con cáncer. Es con cáncer a partir de la crisis del Poder Judicial. No te estoy mintiendo. No, esto no es nada, digamos, de ataque político. No, esa es una realidad. Y la causa es la constitución del Estado, incluso por las elecciones jurídicas, las elecciones que son, digamos, un tráfico de influencias políticas. Bueno, yo solamente quiero decir lo que, más allá de las lecturas, he palpado en mis propias vivencias. Yo viajo a Bolivia cada 2 meses, ¿no? Porque también tenemos nosotros un convenio interuniversitario con la Universidad de San Andrés. Y tenemos nosotros que muchas veces estar allí en Bolivia 2 semanas, etc. Y por eso es lo que te cuento, de que en carne propia yo he sentido esos cambios, ¿no? En la misma gente. Gente que antes, por ejemplo, no ocupaban espacios que ahora lo ocupan, ¿no? Gente que puede tener una circulación mucho más tranquila, mucho más empoderada en cuanto a sus derechos, que incluso en el Perú todavía no los hay, ¿no? Pero bueno, al margen de ello, yo solamente quería incidir en lo siguiente.
es cierto de que para vivir un pleno pluralismo jurídico, para mí, y eso ha sido la razón por escribir ese libro del derecho de la mirada del otro, porque ahí en el subtítulo, como te has podido dar cuenta, tiene lo siguiente, dice, bases para construir el pluralismo jurídico. Y yo hablo de 4 bases, ¿no? 4 bases que son, en primer lugar, el trabajo subjetivo que uno tiene que hacer en sí mismo. Luego está la otredad, la valoración por el otro, la interculturalidad y la descolonización. Si no se da esos trabajos previos, no se va a vivir un pleno pluralismo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado no solo en Bolivia, también ha pasado en Ecuador y pasaría en el Perú, indudablemente. Entonces, tenemos nosotros que valorar qué cosa significa, y eso es lo que nosotros inculcamos en nuestros estudiantes, ¿no? No es cosa de pintar bonito el pluralismo, sino fundamentalmente el hecho de que uno se prepare para eso. Nosotros necesitamos despojarnos de prejuicios, de taras, necesitamos entender cuál es el valor que tiene la interculturalidad y recién con ello vamos a construir. Yo he estado en muchas asambleas de justicia comunal. Es más, hemos llevado a nuestros alumnos, ¿no? Y yo sí puedo dar fe, como lo han dado muchos que han estudiado, Antonio Peña Jumpa, por ejemplo, de la Católica de Lima, ¿no? De que la justicia comunal está viva, ¿no? Y es efectiva, ¿no? Y para entenderla uno tiene que desde el idioma saber compenetrarse, ¿no? Y ahí va Dante, ¿tienes la palabra? O sea, ¿tienes alguna pregunta, una objeción? Quería preguntarte, Boris, ¿cómo conjugas lo que te voy a plantear con este tema de la justicia comunal? Yo he tenido la experiencia de viajar hace 2, casi 3 años a La Paz por tierra. Y en el lado aymara, propiamente dicho, tú caminas o vas en el vehículo y encuentras que hay microparcelización de la tierra. O sea, tú notas que hay parcelas circadas con piedra y todo, que tienen una frontera a veces de 10, de 15, de 20 metros por 60, 50 metros. Y entonces, eso te hace ver un problema, que al menos yo lo he percibido, ¿no? Que el individualismo es tal en esa zona que ni entre familiares se juntan para poder sembrar, para poder desarrollar la tierra, que lo veo como un escollo real a ese esquema. Te hablo ahora de experiencia quechua. Por el trabajo me tocó negociar con personas que pertenecieron antes a comunidades sobre terrenos que iban a ser dedicados a minería. ¿Qué encontré en todo esto? Que ya no existían comunidades, todo se lo había repartido. Y entonces uno tenía que conversar de esta zona a esta zona con fulano de tal, de esta zona a esta zona con sultano. Y casi en la mayoría de los casos no vivían ahí, vivían en Arequipa, o vivían en Tacna, o vivían en otro sitio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo conjugar eso, que de cierta manera pues un rompimiento del esquema comunitario con la justicia comunal, ¿no? Ahora, no puedo negar, porque no me consta, que hayan comunidades que sí existan, por ejemplo la de Taquil, que creo que es una comunidad de lo más interesante que hay en Puno, ¿no es cierto? Pero ¿cómo conjugar ese esquema de ese rompimiento del sistema comunitario con la justicia comunal? Boris, tienes la palabra. Por el fenómeno de la cholificación, de manera muy concreta. A ver, hay que entender lo siguiente, ¿no? No todo se puede mantener intacto. La fuerte influencia occidental del individualismo y con todos a veces algunos males como es la misma corrupción, indudablemente que va a ser también un factor que va a animar a mucha gente y se va prácticamente a transformar, ¿no? Hay muchísimos, por supuesto,
compatriotas originarios que caen en eso, ¿no? Indudablemente que se alinean al individualismo, se alinean a la corrupción, se alinean al racismo inverso, y eso no nos sorprende, eso también hay. Y eso es lo que decíamos hace un momento también en cuanto a lo político, ¿no? A lo dogmático, ¿no? Entonces, eso no podemos nosotros negarlo, pero no por eso podemos meter en un solo saco y decir que todos los originarios son así. No. De ninguna manera. De ninguna manera. El sentido originario, matriz, es diferente, ¿no? Aún todavía sigue perviviendo el ayllu, sigue perviviendo el sentido comunitario, ¿no? Por lo tanto, hay que separar las cosas también, ¿no? Claro, a ver, Lucio, tienes la palabra. Lo que comprendo también yo como pluralidad jurídica, mira, mi abuelo, Mateo Jaica, era escribano. Entonces él trabajaba al lado del Palacio de Justicia y escuchaba todos los problemas que tenían los aymaras y él lo traducía al español. En ese tiempo yo ya me decía, para darte razón en eso de la pluralidad jurídica, ¿cómo es posible que una persona que no habla el castellano, que no puede exprimirse en castellano, pueda ser juzgado en una lengua nativa? Y es en el mismo lugar, en el Palacio de Justicia, que pasaba todo ello. Eso para darte razón. Pero luego, cuando abarco un poco más lejos, no habían abogados que hablaban aymara. No habían jueces que hablaban aymara. Entonces, yo decía a mi abuelo, eso es antidemocrático. Y me dice, tiene razón. Yo era muy pequeño. Claro. Pero me decía, mira, si no hacemos si yo no hago mi trabajo, esta persona no va a poder ser escuchada, ni litigada. Plenamente de acuerdo. Por ejemplo, en el lado de Ácora, todo eso, donde por parte de mi mamá, o sea, mi abuelo, Mateo Jaica, tenía esa parte aymara, pero también del lado de la mamá de mi madre, que hablaba perfectamente el aymara y el quechua, y mi padre hablaba el quechua. Han habido problemas como lo que estaba diciendo Dante, o sea, que son imposiciones individuales. Y eso lo hemos sufrido con mi propia familia. Excelente, Lucio. Vamos a... Ahora, un momentito. Por el lado de quechua, de mi padre, actualmente ese tipo de problemas los estamos sufriendo. Ahora, luego hablaremos de lo que ha pasado en China, en África del Sur con Mandela, en India con Gandhi. Enseguida pasamos a esos temas. Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con Boris, con Lucio. Yo pienso que la mejor forma de descolonizar es aprender el quechua y el aymara, porque ese es el vehículo más efectivo de tener empatía por otro, ¿no? Ese es lo primero que yo promovería. Y lo segundo es que guarden los celulares, ¿no? Porque yo pienso que el peor enemigo de la descolonización son los celulares, ¿no? O sea, que guarden o que tiren a un tacho de basura, porque obviamente mientras tengamos un celular, yo pienso que cualquier trabajo que se haga por descolonizar no va a tener efectividad, ¿no? Ese es un comentario que yo quiero hacer. Pero yendo, digamos, a lo que es descolonización, por ejemplo, hablemos de un tema controvertido. Realmente me impresiona, Boris, o sea, yo estoy muy contento con tus ideas. Yo creo que la gente de la izquierda necesita gente como tú, que le dé, digamos, brillo, decoro, excelente. Yo pienso que en el Perú necesitamos una derecha ética, moral, y una izquierda ética, moral. Tú podrías representar. Necesitamos de ambos para que, digamos, es parte de una dialéctica. No queremos que... Nosotros estamos en el lado contrario, pero con un profundo respeto por lo que tú piensas, ¿ya? Es lo que te queremos decir. Pero vamos a hablar de un tema controvertido. ¿Qué opinas de Evo Morales? Bueno, una opinión muy personal es de que fue un líder que obedeció a una cuestión coyuntural
en Bolivia se necesitaba tarde o temprano de que un indígena pueda llegar al poder. Eso ya se pugnaba mucho más antes, y para eso abonaron presidentes que precedieron a Evo Morales, que fueron muy corruptos, ¿no? Y que prácticamente dejaron el espacio cabalmente para que Evo Morales llegue al poder. Ahora, mucho se liga a Evo Morales con Puno, la influencia, y la verdad es que no es tanto, ¿no? No es así, porque además eso colisionaría con un problema de frontera, con un problema de países, ¿no? En Puno se es consciente de ello, lo que no quiere decir, y como te consta y les consta a los amigos, es de que Puno pues también tiene, diríamos, flujos y reflujos que vienen con Bolivia, influencias culturales, influencias artísticas, incluso influencias de carácter comercial, ¿no? Entonces, personalmente yo no comparto la ideología de Evo. Yo creo de que está dentro de la fila del socialismo 21, que está desgastado y completamente sin perfil en Latinoamérica, y creo que por esa ruta sería un despropósito seguirlo o adherirse a él, ¿no? Y consiguientemente yo creo más bien de que los nuevos escenarios en Latinoamérica nos exigen otro tipo de rutas, ¿no?, que seguir. Entonces, ese es mi concepto. Además, yo creo que si fue la coyuntura en que fue gobierno Evo Morales esto de instaurar lo plurinacional, etcétera, fue también a consecuencia no de él, sino de las exigencias que la sociedad misma le imponía en Bolivia, ¿no? Ahora los resultados todavía no se pueden medir porque de alguno y otro modo existen muchos problemas, no es fácil, ¿no? Y también estamos viendo allí de que resurgen, ¿no?, situaciones que antes hubieron en Bolivia, de ciertas resistencias, de cierta derechización también, y bueno, y esa es nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Excelente. ¿Tú qué opinas, Boris, sobre el haber sido, digamos, Evo Morales declarado doctor honoris causa en la Universidad de Puno, ¿no? Sí, yo opino que fue un desacierto. Nosotros hicimos la censura en nuestra misma universidad ante el rector. El rector reconoció su error, que fue inducido por el gobernador de ese entonces, ¿no? Y hay que decirlo que nuestro rector, lastimosamente, ¿no?, muchas veces actúa de manera un tanto ligera, ¿no?, sin medir las consecuencias. Personalmente yo no estoy de acuerdo. Qué excelente. Bueno, Dante, ya vamos a ir cerrando el programa. Sí. Dante, ¿tienes alguna pregunta? No, simplemente una especie de añadido a lo que has estado expresando. Y yo veo que en ti prima el sentido común. Y eso es bueno. Eso es bueno para alguien que está inmiscuido de una otra manera en el desarrollo intelectual de Puno, ¿no? Porque creo que ese es uno de los aspectos que más se ha perdido en Puno, el sentido común, porque si las personas perdemos ese sentido común, perdemos el horizonte. Claro, a la cáscara de huevo de la que hablé antes, ¿no? Claro. Que nos perdemos en el tema. Y eso sería bueno tratar de inculcarlo en Puno, porque los puneños debemos de llevar ¿a qué? A que Puno progrese. Y el progreso, pues, personal, dentro de lo personal es económico, es religioso o espiritual. Y entonces todos esos elementos han de engranar un Puno diferente. Yo creo que Puno tiene los talentos suficientes como para que desarrolle y mucho a nivel intelectual, inclusive a nivel folclórico, ¿no? Tenemos una serie de personajes que tienen un talento inigualable. En el Perú no hay un Teodoro Balcárcer, por ejemplo.
¿no? ¿Y qué nos llama la atención a eso? Que deberíamos de volver a esas fuentes de que con el sentido común desarrollemos uno, ¿no? Eso es más completamente de acuerdo, Dantecito. Lucio, las palabras finales, o la pregunta, las palabras finales. Primeramente quiero agradecerte, Boris, de dialogar de una manera tan abierta. Eso para mí es progreso. Por otro lado, o sea, en lo que concierne a la seguridad jurídica, yo no estoy tan convencido, porque, o sea, cuando yo veo lo que ha pasado en África del Sur, con lo que hizo Mandela, antes que hubiera Mandela había una diversidad jurídica en África del Sur. Felizmente que vino Mandela y que pudo poner una posición más horizontal. En lo que concierne, por ejemplo, a la India, antes de la independencia, vimos la separación que quería hacer el Imperio Británico para que no se pueda lograr la independencia. Y gracias a Gandhi, que hizo como abogado un trabajo jurídico, pero increíblemente, para lograr la independencia. Y entonces en esos ejemplos nos damos cuenta de que la pluralidad jurídica es bastante compleja. Quiero agradecerte, Boris, porque, o sea, yo pienso que personas de izquierda, yo he sido de izquierda, ahora estoy cambiando un poco de opinión, sean abiertos al diálogo, y eso para mí es muy positivo. Es cierto, Boris. O sea, en primer lugar, yo pienso que el gran daño, hay dos factores que le hicieron daño a la izquierda en Puno, ¿no? El primero fue Sendero Luminoso y segundo el socialismo del siglo XXI, ¿no? Porque fue el que reclutó a una izquierda dogmática, ¿no? O sea, la alimentó, la nutrió y borró, digamos, eclipsó a gente como tú o gente como mucha gente, muchos pensadores izquierdistas, porque en el Perú necesitamos una izquierda, necesitamos esa dialéctica derecha-izquierda, digamos, porque es así como avanzan las sociedades, ¿no? Alguien tiene que es más sensible a las minorías, a los ciudadanos de segunda, tercera categoría. La izquierda tiene mucho de esa empatía. Se necesita una izquierda en el Perú, se necesita también la derecha, que es utilitaria, que es creativa, que es, digamos, economicista, etc. Se necesitan de los dos. Entonces, en Puno, digamos, el tribalismo, ¿no? Ese tribalismo brutal, ¿no? De, digamos, solamente remar para tu tribu, ¿no? Eso, digamos, es el gran daño que le ha hecho a Puno. Entonces tú, a partir de este diálogo, enalteces, digamos, te respetamos, seguimos, seguro que vamos a seguir con las discrepancias, pero con el respeto y la admiración, no solamente por ser, digamos, una persona, digamos, que eres el baluarte de esa línea de pensamiento, sino por, digamos, el ser honesto en publicar tus ideas en libros, ¿no? De asumir la responsabilidad de publicar en artículos, en libros, ¿no? O sea, eso significa en dar la cara para que otros te refuten, ¿no? Cuando, digamos, es fácil tirar la piedra, ¿no? A través de las redes sociales y todavía con mensajes anónimos, ¿no? Entonces, el debate, yo no puedo, me siento admirado por una persona que escribe libros, que escribe artículos, que da la cara, que no se corre, digamos, del debate de ideas. Y eso es algo que realmente, digamos, hace de este programa, digamos, una cosa bien interesante, un hito, digamos, en haberlo invitado a Boris Espezúa. Un abrazo. A tus últimas palabras para nuestro programa. No, solamente agradecerles a ustedes y claro, tenemos muchas tareas pendientes y creo que tenemos también líneas que seguir transitando. Les agradezco y les extiendo un abrazo cordial a todos ustedes.
Un abrazo, Boris, que tengas un bonito fin de semana. Y bueno, nos despedimos de nuestra audiencia. Puneños exitosos va a seguir, digamos, una vez por semana. Dante Arestegui desde Arequipa, Lucio Fernández desde París, en Francia. Abdul Sea es nuestro productor desde Puno, él es el que hace la parte técnica y es nuestro productor. Yo, Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Mikkeli, en Finlandia, les damos el agradecimiento. Adiós.